es la presentación de guías de derechos y formatos accesibles y herramientas digitales, impartido por Documenta. En este caso nos acompaña Sofía González. Ella es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Cuenta con un diplomado de facilitadora en justicia restaurativa y un diplomado protocolo de Estambul. Se ha desempeñado como coordinadora de proyecto Adolescentes en Conflicto de la Ley y actualmente es coordinadora de programa Sistema Penitenciario y Reinserción Social en Documenta. Acompañará a Sofía Lucía Alvarado también de Documenta, a quienes les cedo el uso de la voz. Adelante. Muchísimas gracias, Soledad. Muchas gracias a todas las que siguen aquí conectadas. Sabemos que ha sido un día muy largo, como una jornada de trabajo, entonces, pues muchísimas gracias. Como Soledad comentó, me acompañará en mi presentación Lucía Alvarado, quien coordina el CAIFAM, que es el Centro de Atención Integral para Familiares. Entonces, bueno, les comparto muy rápido lo que hacemos desde Documenta y algunas de las publicaciones que hemos elaborado para luego darle la palabra a Lucía. Documenta es una organización que lleva más de 10 años trabajando para fortalecer el sistema de justicia penal en México a través de diversas estrategias. Una es la investigación, otra es el tema de datos, ¿no? Tenemos el Observatorio de Prisiones, también lo hacemos a partir de acompañamiento jurídico de litigio estratégico y a través de herramientas de comunicación. Entonces, bueno, eso lo hacemos. Trabajamos principalmente con personas privadas de la libertad, adolescentes en conflicto con la ley, personas con algún tipo de discapacidad intelectual o psicosocial que se enfrentan al sistema de justicia penal y familiares de personas privadas de la libertad. Entonces, en el marco de, digamos que de esta capacitación, lo que nos gustaría presentarles a Lucía y a mí es una serie de herramientas que hemos elaborado, ¿no? De materiales digitales que hemos elaborado. También los tenemos en físico, entonces esto me gustaría compartírselos por si en algún momento quisieran alguna de estas guías o de los folletos informativos, se los podemos hacer llegar de alguna forma. Entonces, les voy a compartir. No sé si se ve la pantalla, Soledad. Sí, ¿verdad? Sí, se ve la pantalla. Perfecto. Pues primero, antes que nada, me gustaría compartirles que desde hace varios años Documenta elaboró esta guía de derechos y beneficios de personas privadas de la libertad en México. Tenemos, digamos que dos versiones. Una versión que es un poco más extendida y una versión que es de lectura fácil, es decir, con un lenguaje sumamente sencillo. Entonces les voy a presentar en general. Se sigue viendo mi pantalla, ¿verdad, Soledad? Es que le cambié. Sí, sí se cambió Sí. la... Sí. Ok, entonces, bueno, les comparto rápido que esta guía de derechos, pues habla en general de la reforma al sistema de justicia penal, cuáles son los derechos de las personas privadas de la libertad y de las personas familiares que tienen alguna persona privada de la libertad, cuáles son las obligaciones de las personas privadas de la libertad y el tema de beneficios de preliberación, que más adelante les voy a mostrar una herramienta que elaboramos, una herramienta digital para ver si su familiar o la persona privada de la libertad puede tener acceso a un beneficio de preliberación. Entonces, digamos que estas guías las elaboramos pues con el fin de que las personas privadas de la libertad y sus familias conozcan cuáles son sus derechos, y cuáles son los beneficios, cuáles son los recursos que se pueden meter, cuáles son estos ajustes procesales, cómo presentar una queja ante un organismo público de derechos humanos, ¿no? En los anexos de la guía viene pues un glosario, las preguntas frecuentes y estos formatos para realizar las peticiones administrativas para formular controversias también, ¿no? Eso es muy general, como de qué contiene la guía. La idea es compartírselas, que conozcan que existe y que pues nada, está a su disposición para que la puedan consultar. De la misma manera, y también abonando un poco a lo que presentaron mis compañeras de X en la mañana sobre el chatbot y sobre libertad, nosotros hicimos un folleto informativo sobre la ley de amnistía.
este folleto tiene el propósito de explicar en general qué contiene la ley de amnistía, cuáles son los lineamientos, qué es la amnistía, qué significa, ¿no? Como todos estos términos jurídicos que a veces es un poco complejo. Entonces, digamos que nosotros lo que hacemos es traducirlo a un lenguaje que podamos entender todas, ¿no? Por ejemplo, explicamos cuál es la diferencia entre los beneficios penitenciarios y la amnistía. Entonces, bueno, también quería compartirles que tenemos este folleto informativo sobre la ley de amnistía. Y por otro lado, desde el CAIFAM surgió este folleto informativo. Tal vez ahora Lucy les puede compartir un poco más cómo fue esto, pero desde el CAIFAM surgió este folleto informativo que explica cuáles son las reglas para ubicar a las personas privadas de la libertad al interior de las cárceles, cuáles son los tipos de traslados, qué dice la Ley Nacional de Ejecución Penal de esto y cuáles son los derechos de las personas en el tema de los traslados, los tipos de traslados. Entonces, bueno, esta es otra de las publicaciones que tenemos que quería compartirles. Igual en nuestra página tenemos todas estas publicaciones, se las haremos llegar, las pueden consultar. También hemos elaborado pues diagnósticos sobre cómo es la situación, cómo ha impactado el tema de COVID a las personas privadas de la libertad y a las familias, y también del proyecto de adolescentes hicimos unos diagnósticos, unas hojas de ruta para regreso a casa. Pero bueno, antes de darle la palabra a Lucía, quería compartirles muy rápido que dentro de la página del Observatorio de Prisiones tenemos esta herramienta digital que se llama Conoce tus derechos. Sí se ve, ¿verdad, Soledad? Perdón que te pregunte, pero sí, súper, súper. Entonces, esta es una herramienta digital que ayuda a que las personas, que algún familiar pueda ver si su familiar tiene derecho a alguno de estos beneficios. Entonces, la verdad es que es bastante intuitiva, pide algunos datos, ¿no? Por ejemplo, pregunta, ¿la persona cuenta con una sentencia condenatoria firme? Y aquí te explica, ¿no? A qué se refiere, y ya tú puedes poner si no, si no ha sido sentenciada o si no lo sabes. Por ejemplo, si pones que sí, entonces te va a preguntar otra cosa. La persona fue sentenciada por alguno de los siguientes delitos. Entonces, si pones que no, y así, es una serie de preguntas. En algún momento te preguntará cuánto, por ejemplo, cuál fue la pena impuesta a la persona. Entonces aquí pones los años, los meses, por ejemplo, tantos meses y tantos días. Y pones desde cuándo está la persona privada de la libertad. Entonces aquí puedes seleccionar, no sé, que está, por ejemplo, desde el 2015. Y aquí te va a arrojar si la persona tiene derecho a solicitar el beneficio por ejemplo, en este caso, de libertad anticipada. Entonces le pones siguiente y te va a arrojar, bueno, te hace otra serie de preguntas y te arroja un formato que tú puedes descargar y lo puedes presentar como familiar al juez de ejecución. Entonces, bueno, esa es otra de las herramientas digitales con las que ha elaborado Documenta, que consideramos que es sumamente útil. Y por último, presentarles muy, muy rápido que en el marco del proyecto de adolescentes que implementamos en 2 entidades, en Saltillo y en Ensenada, pero ahora estamos trabajando para alimentar esta plataforma en la Ciudad de México. Hicimos esta plataforma que se llama Restart, que lo que hicimos fue digamos que hacer un mapeo de todos los programas y servicios que se brindan a las personas una vez que salen de prisión. Entonces tenemos, por ejemplo, actividades culturales, atención médica, atención psicológica, educación, familia y otras. Entonces, esto te geolocaliza, digamos que tú le pones en dónde te encuentras y te dice qué tipos de servicios encuentras. Ahorita estamos trabajando en los de la Ciudad de México, pero pronto estarán en ella. Sin embargo, lo que les podemos compartir es que en esta página también elaboramos, digamos que un apartado sobre trámites, ¿no? Cómo sacar tu CURP. Sé que se ha hablado previamente en los otros módulos sobre esto, pero bueno, aquí de alguna manera pues los presentamos de una forma muy, muy, muy sencilla, ¿no? Cómo sacar mi RFC, entonces explicamos cuál es el RFC, en dónde puedes sacar cita, qué es lo que te van a pedir, cuáles son los requisitos, ¿no? Como paso a paso, de forma muy sencilla, cómo puedes acceder a este tipo de documentos de identidad o que probablemente se te pidan cuando quieras pues, participar en algún programa, servicio o en algún trabajo.
Entonces, bueno, un poco el propósito de mi presentación muy breve era compartirles, ¿no? Que tenemos estas herramientas, que les compartiremos el link, pero siempre se pueden acercar. Y por último, nada, que también tenemos un contacto de asesorías jurídicas, es decir, si ustedes o alguno de sus familiares tiene alguna duda, se puede acercar a Documenta. Tenemos ahora en el chat, les pongo el teléfono de las asesorías jurídicas y siempre digamos que está abierto esto. Y ahora sí me gustaría darle la palabra a mi compañera Lucía, quien les hablará un poco sobre qué es el CAIFAM. Hola, muy buenas tardes. Pues saludando a Soledad, por ahí también a la comisionada María del Carmen Nava, a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, y un saludo muy especial a las personas que nos están acompañando y que son beneficiarias de estos servicios que estas plataformas ofrecen. Como familiar de una persona que estuvo presa durante 10 años por un delito que no cometió, esta situación nos puso como familia en una situación muy delicada, porque desde el primer día en que una persona está en prisión recae en la misma familia muchas responsabilidades. Creo que aquí es importante puntualizar que hay muy poca información de qué es lo que tenemos que hacer, desde localizar a una persona donde está detenida hasta dónde está, en qué centro penitenciario, y se vienen una serie de retos para las familias, y la situación de la información a la mano no es algo que podamos tener muy rápidamente. Además que en las familias que hay muchas responsabilidades como llevar los alimentos y agua y suministros para la higiene personal, ropa, dinero, para pagar todo lo que se exige en los centros penitenciarios. Esto acarrea que las familias se encuentren en una vulnerabilidad en muchos sentidos, ya que como familiares y acompañantes de una persona privada de la libertad tienen que lidiar con estas situaciones que desgastan no solamente económicamente, sino emocionalmente, porque están involucradas una serie de exigencias al estar al tanto del proceso de nuestro familiar en prisión, pero también tenemos que estar al pendiente de todo lo que ocurre en nuestro hogar, y muchas veces se quedan a nuestro cargo los niños de las personas que están en prisión, y también es otra tarea que tenemos que estar ahí haciendo irremediablemente. CAIFAM es el Centro de Atención Integral para familiares de personas privadas de la libertad de Documenta, y es un espacio de encuentro entre familiares de personas privadas de la libertad, donde nos reuníamos, bueno, cada 15 días antes de la pandemia presencialmente. Ahora, lógicamente, por la pandemia buscamos otro tipo de interacción, y bueno, es un espacio donde podemos acompañarnos, compartir nuestras experiencias entre pares. Es difícil, muchas personas no quieren hablar o no tienen con quién platicar estas situaciones por vergüenza, por pena o por tristeza, que no quieren socializar con otras personas. Y entre personas que conocemos la realidad de lo que están pasando, es mucho más sencillo acercarse y ser empáticas con la situación. Construimos alianzas como mujeres, como familiares, y nos ayudamos también para, dentro de nuestra experiencia, ayudar que las gestiones que tienen que hacer otras mujeres sean mucho más sencillas, porque nosotros ya recorrimos ese camino. Buscamos también fortalecer nuestras capacidades autogestivas. Es difícil, la gran mayoría no somos licenciadas en Derecho, desde luego, y desconocemos todos los términos jurídicos desde que visitamos al abogado o cuando vamos a una audiencia, y mucho más cuando nos enfrentamos al sistema penitenciario. Hay muchas cosas que están fuera de nuestra comprensión por el simple lenguaje jurídico tan enredado, o simplemente es difícil cuando nunca ha tenido uno cercanía con los centros penitenciarios. Es difícil la comprensión de todo lo que pasa ahí, todas las exigencias que hacen a los familiares. Aspiramos a que las personas hablen por sí mismas, desde luego como una situación de desahogarse primero, de contar su historia en primera persona. Creo que eso es muy valioso. Alcen la voz de las exigencias que tienen también, porque desde luego que tienen muchas dudas, pero también tienen muchas exigencias por el maltrato que se da dentro de las prisiones a los familiares. Y aspiramos a tener presencia en instituciones tanto legislativas, judiciales y administrativas, desde luego, porque la autogestión que buscamos es para empoderarnos, para tener más conocimientos, y con esa situación poder aspirar
a exigir que se respeten nuestros derechos y los derechos de las personas que están en prisión, que son nuestros familiares. Entonces, en CAIFAM realizamos una serie de talleres, pláticas, conversatorios que tienen que ver mucho con los derechos de las personas privadas de la libertad. Mucho va de la mano con la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero buscamos que esté en un lenguaje mucho más aterrizado, mucho más sencillo, para que todo el mundo entendamos todos los conceptos. Y bueno, ya lo mencionaba Sofi, desde Documenta se han realizado una serie de documentos, una serie de guías que están bajadas a ese nivel de lenguaje para que todo el mundo podamos entender y comprender cómo podemos exigir que se respeten los derechos de las personas privadas de la libertad. Es cierto también que informamos en esos espacios que tenemos legitimación ante la Ley Nacional de Ejecución Penal para interponer quejas o peticiones ante la autoridad penitenciaria, pero también para hacer controversias ante un juez de ejecución, y eso nos da como mucho más, nos empodera más saber que estamos en otra posición, ya no somos solamente personas que están ahí nada más aguantando todo lo que le puede suceder a un familiar y a su persona que tiene en prisión, sino ahora tenemos esa certeza de que con esta legitimación somos personas visibles ante el sistema de justicia en general. Como les decía, antes de la pandemia teníamos estos talleres presenciales, pero nos hemos adecuado a estos tiempos y en el último año, en el último periodo, tuvimos varios talleres pues que tienen que ver con lo que pasa en las prisiones, cosas que nos ocupan y que nos preocupan, como los traslados, la tortura, peticiones administrativas y controversias ante el juez de ejecución. Hemos hablado también, bueno, es que suceden muchas situaciones en prisión y entre pares, entre familiares y con especialistas nos podemos dar cuenta que hay forma de poder transitar por estos espacios y volvernos, pues no sé, personas de cambio, porque bien podemos cambiar la realidad de una persona que está en prisión. Al respecto hablaba Sofía de la guía de traslados. Hace un momento esa guía se realizó con testimonios de personas privadas de la libertad, con todo lo que nos pasó cuando trasladaron a nuestros familiares a centros penitenciarios lejanos de nuestro domicilio. Y bueno, no solamente era platicar nuestra experiencia, sino también era contribuir, porque en esta misma guía proponemos a las autoridades cómo debería ser un traslado, porque sabemos que en los traslados suceden muchas arbitrariedades y sobre todo suceden muchos maltratos y tortura. Pues en general, bueno, aquí me puedo pasar hablando horas, pero sé que no tengo tiempo, pero ojalá que se acerquen a CAIFAM. Estamos en las redes sociales de Documenta y será un placer verlos por allá. Y pues muchísimas gracias.